Ese puente que ustedes ven ahí le ha ayudado tanto a Windsor como daño le ha hecho y tiene una larga historia que contar. Ustedes lo ven ahí muy inofensivo, como una muy buena opción y una buena vía para cruzar a Estados Unidos, pero es el único puente en Canadá que es propiedad privada, con uno de los cruces fronterizos más concurridos en Norteamérica. Y que también ha afectado muchísimo a un barrio que queda aquí muy cerca, con un nombre muy cómico y bastante hilarante. Bienvenidos a Sandwich. Sandwich Town está ubicado en Windsor, Ontario, a lo largo de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, separados por el río Detroit. Este barrio se estableció en 1797 y se considera uno de los asentamientos más antiguos y significativos históricamente en Ontario. Varios eventos históricos y guerras fueron libradas acá gracias a su inoportuna cercanía con Estados Unidos. Y hoy nos cuenta una historia que ha afectado a toda una comunidad debido al puente Ambassador. La verdad es que cuando nosotros llegamos aquí a la ciudad de Windsor, nosotros estábamos súper entusiasmados porque empezamos a mirar que la ciudad era muy buena, que tenía muchos lugares de mucha diversión. Incluso estuvimos en un restaurante que nos encantó, la vibra súper bacana en la ciudad de Detroit enfrente, pero obviamente en nuestra investigación y gracias a la ayuda también de las personas locales de aquí de la ciudad nos dimos cuenta de algo que nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a ver. Y es que el barrio de Sandwich, que es aquí en la ciudad de Windsor, justo al lado del puente Ambassador, tiene una historia que para nosotros fue una cosa de locos, que nunca nos imaginamos que algo así pudiera pasar, y pues muchas veces pensamos que este tipo de historias o de cosas no van a pasar en un país como Canadá, pero muchachos, esta es la realidad, esta es otra cara de Windsor, y lastimosamente este barrio fue testigo de muchos acontecimientos históricos, de mucha guerra entre Estados Unidos y Canadá, y a la vez también ha enfrentado problemas sociales gracias. Ay, marica. ¿Qué? Esos que pasaron en ese carro estaban muy horribles. Sí. Ajá. Ahí pararon. Y no hay un paro, ¿cierto? No. Muchos problemas sociales que lo han inestabilizado, que han hecho que el barrio, en muchas partes del barrio, hayan calles con casas abandonadas, y aparte de eso hubo un problema con el puente, que ya les vamos a contar más adelante, y la situación actual es que muchas de las casas del barrio están así, como ustedes lo están viendo en este momento, están abandonadas. Hay rastros de vandalismo donde están los vidrios quebrados, las casas súper descuidadas, están este tipo, por ejemplo, de maderas como sellando las entradas de las ventanas y de las puertas, porque resulta que estas casas de acá, en esta calle que se llama Indian Road, fue de las primeras casas que compró el multimillonario Matty Moran, que es el dueño del puente de aquí de Windsor. Para entender por qué hay tantas casas abandonadas en Sandwich, primero tenemos que conocer la historia del puente Ambassador, el cual es un puente colgante con peaje que cruza el río Detroit y conecta Detroit con Windsor, y hasta hoy ostenta ser el puente colgante internacional más grande del mundo. La longitud total del puente es de 2.286 metros y ha aparecido en varias películas incluyendo 8 Mile, Grosse Pointe Blank y Four Brothers. El puente fue inaugurado en 1929 y es el cruce fronterizo internacional más ocupado de América del Norte, porque transporta más del 25% de todo el comercio de bienes entre los Estados Unidos y Canadá. Más de 40.000 viajeros, turistas y camioneros que transportan mercancías por valor de $323 millones cruzan la frontera de Windsor-Detroit cada día. El puente es el único cruce fronterizo de propiedad privada en América del Norte y perteneció al multimillonario Manuel Moran hasta su muerte en 2020. El dueño actual del puente es Matthew Moran, el hijo de su creador. El costo de la construcción del puente fue de $23.5 millones, pero su construcción y mantenimiento ha sido muy cuestionada por el gobierno canadiense y estadounidense. Pero ¿cuál es la polémica historia detrás de este puente? Chicos, yo creo que no es necesario contarles que estamos un poco como asustados aquí en este lugar. Obviamente no creo que deberíamos estar por acá con una cámara tratando como de documentarles y eso. Pero la verdad es que pues, teníamos muchas ganas de documentarles esto y se nos va como acercando un carro con dos personas que no parecen ser muy bien vistas y nos pegamos un susto horrible y salimos corriendo para el carro. Las personas como que se devolvieron y se fueron. A lo último pues
no pasó nada, pero se veía que estaban como fumando dentro del carro y eso, estábamos como asustados. La verdad, la vibra se siente muy diferente en esta zona del barrio, se siente bastante como peligroso. O sea, sabemos que no estamos como tan tranquilos cuando estamos, por ejemplo, en Mississauga o en otra parte aquí de mismo Windsor. Pero bueno, quisimos venir a contarles un poquito de esa historia. Entonces resulta que esta persona llamada Matty Murren, cuando quería como expandir toda la parte del puente, quiso comprar muchas casas de todo este barrio, quiso comprar bastantes casas y resulta que el gobierno le empezó a poner como problema por esto y él dijo, bueno, entonces si no va a ser así, entonces yo voy a dejar esas casas abandonadas. Entonces si ustedes ven, todas estas casas tienen un letrero que no se puede entrar y dice prohibido entrar porque es propiedad privada, y todas tienen así como este tipo de tablas, todo este tipo de cosas que ha hecho que aumente la criminalidad en este sector, porque las personas habitantes de calle han venido a entrar a vivir a estas casas y la verdad es que ha generado bastante drogadicción, ha generado muchas cosas en la zona. Por lo tanto, pues obviamente por eso decimos que no debe ser tan agradable estar por acá haciendo lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Otra cosa es que estas tablas las puso el mismo creador del puente porque el gobierno le obligó, le dijo que debería poner esas tablas para evitar precisamente eso, que vinieran muchos habitantes de calle a tratar de resguardarse en las casas. Pero hemos visto algunas otras que han sido vandalizadas, como la primera que está allí, la primera de hecho de toda la calle, que trataron como de romper los vidrios con piedras, no sé por qué, pero de hecho yo creo que aquí debe vivir alguien, o no sé, porque por aquí vemos como ropa tirada, como algunas cosas así, y si ven, esto lo trataron de vandalizar y de hecho no sé si esto es un huequito de bala. Entonces, no sé, la verdad es una historia muy interesante lo que pasó solamente por este puente y ya les vamos a seguir contando. Yo creo que lo mejor es que nos movamos un poquito más lejos de la zona para evitar como estar así tan asustados y poder hablar un poquito más tranquilos. El propietario multimillonario del puente gastó al menos 52 millones en propiedades de Windsor a lo largo de los años, incluidas 139 casas, edificios de apartamentos y lotes en Sandwich, y debido a su incansable lucha contra los dos gobiernos por prohibirle la expansión del puente, estas casas aún permanecen abandonadas, afectando seriamente a la comunidad de Windsor y Detroit. Pero no todo fue culpa de este señor. Resulta que este barrio, como les estaba contando, ha sido lugar de muchas guerras, en donde pasaron muchos eventos históricos y hubo un momento en la historia cuando la economía de Windsor empezó en declive debido a que muchas empresas de manufactura de la industria automotriz empezaron a dejar la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Las personas empezaron a moverse a otras ciudades, a ir a otras provincias de Canadá, a pasar a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades de empleo, porque las cosas no estaban bien aquí, no había empleo, no había muchas oportunidades como tal vez sí lo había cuando estaba tan fuerte la industria de manufactura y muchas empresas cerraron. Los locales nos cuentan que, por ejemplo, un barrio de estos completos, lo que hacían era que los hombres se iban de estas casas y dejaban solamente a un hombre cuidando toda la cuadra y ayudando a las familias que se quedaban solas, porque los otros hombres se iban a Alberta, a otras partes de Ontario, a Vancouver, a otras provincias para poder conseguir su sustento, porque sí hubo una época muy oscura, por así decirlo, en cuanto a la parte económica aquí en la ciudad. Cuando ya todo esto empezó a recuperarse, cuando la ciudad de Windsor empezó a crecer nuevamente, las empresas volvieron a reabrir y se empezó a reinvertir en la ciudad, obviamente las personas volvieron. Pero ¿qué pasó? Ya este barrio de aquí de Sandwich estaba muy abandonado, casas muy deterioradas, edificios muy deteriorados, no había mantenimiento por parte del gobierno porque era prácticamente un barrio fantasma. Entonces, obviamente, la gente empezó a irse a otros barrios de la ciudad, a otras partes, a otras subdivisiones donde no estuviera así. Ya cuando ellos volvieron a trabajar aquí en la ciudad, a volver a poblar, no querían vivir en Sandwich. Pero con el paso de los años, obviamente la ciudad se ha recuperado muchísimo, está en un crecimiento constante y hay muchas casas dentro del barrio que ya están muy bien y que las han renovado, las han reconstruido. Ya este señor del puente, o por lo menos ya ahora el hijo de él, que es el dueño actual del puente, él lo que hace es que está empezando a vender las casas, cosa que el papá no quería porque él estaba en una lucha constante contra Estados Unidos y Canadá,
Canadá por no dejarlo ampliar el puente. Entonces ya su hijo empezó a vender las casas en tratar de remediar la relación con los dos países y las cosas han ido mejorando cada vez más. La comunidad también ha ayudado mucho porque para ellos fue muy triste ver su barrio así como estaba y se ve el contraste de las casas súper bonitas ya, mucho más renovadas, ya que se ve que las están cuidando, y al lado tienes una propiedad así donde todavía están las tablas de madera, donde todavía se ve el abandono, donde se ven los vidrios quebrados. Entonces es una vibra bien rara aquí en el barrio, pero es por sectores. También hay unas zonas que son mucho más bonitas porque resulta que este barrio específicamente está lleno de estudiantes internacionales porque aquí al lado queda la Universidad de Windsor y también el College de St. Clair. Bueno, chicos, estamos ya en el mismo barrio, de hecho, aunque no parezca. Estamos en un lugar donde ya se ve todo mucho más tranquilo. De hecho, estamos al lado de hecho, estamos aquí al lado de un cementerio. Y de una iglesia. Una iglesia. La comunidad dice que desde que construyeron este Mackenzie Hall, esta biblioteca y varias cositas, la comunidad ha mejorado muchísimo. La verdad se siente otra vibra, pero entre más nos alejamos, digamos, del centro como del barrio, se empieza a notar un poquito más maluca la situación. Pero esperamos que pronto logren como contagiar de esa buena vibra al resto del barrio y se logre sentir las mismas vibras por esos lados. Sí, la verdad es que aquí en esta parte del barrio y en muchas partes las cosas no son como lo vimos al principio. Hay mucho restaurante, hay muchas tiendas, hay mucho comercio. El hecho de que hayan abierto pues como y activado de nuevo el barrio ha contribuido muchísimo a que las cosas vayan mejorando, y esto ha sido como clave para que obviamente este barrio vuelva a ser lo que era antes. Les queríamos mostrar las dos caras de la moneda. Este barrio también es muy popular porque obviamente las cosas son mucho más asequibles y está, como les dijimos, la Universidad de Windsor y el College de St. Clair aquí al lado, entonces se ha vuelto muy popular para los estudiantes específicamente. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado un montón, como nos gustó a nosotros. Un poquito nerviosos al principio, pero nos dimos cuenta que bueno, el barrio merece otra oportunidad. De verdad que en esta zona se siente una vibra muy diferente. Entonces los invitamos a que si están por acá, conozcan un poquito de este barrio, de su historia. De su historia. Si están planeando en venir a estudiar a Windsor, puede ser una buena opción por acá en el centro del barrio más que todo. Ya que los precios son mucho más económicos, como les había dicho Naye, y puede ser un muy buen punto de inicio para ustedes. Exacto, es como de zonas a zonas. Todos sabemos que en todas las ciudades, en todas partes del mundo es como, ay no te vayas por esa calle, no te vayas por allá en ese barrio, y mucha gente tiene esa creencia, pero también hemos escuchado muchísimas cosas de que hay gente que pasa por acá con los celulares en horas de la noche y todo esto, y también es muy seguro y muy tranquilo. Entonces como que démosle la oportunidad al lugar para conocerlo, para vivir en él, y bueno, les queríamos traer como esas dos caras de la moneda y que conocieran también un poquito más de la historia de Windsor y de este barrio en específico. Entonces, como siempre, no olviden darle me gusta al video, suscribirse a nuestro canal y nos vemos en un próximo video. Bueno, chao. Bienvenidos a Sandwich. Eso me da mucho. Otra vez.